Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar un documento bastante interesante. Se llama controlpolitico.pdf. A primera vista, no parece gran cosa. Pero créanme, está lleno de información sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que me llama la atención es que este documento va más allá de los titulares. Nos da una visión de cómo está cambiando la estrategia de Ucrania, la creciente preocupación en Rusia y cómo podría intensificarse este conflicto. Sí, total. Es como si pudiéramos ver entre bastidores, ¿no? Cómo se están adaptando los dos bandos y qué podría pasar en el futuro. Una cosa que me impactó fue la audacia de las acciones recientes de Ucrania. Sí, es un cambio importante. Ya no solo atacan el armamento ruso dentro de Ucrania. Ahora, están atacando objetivos militares e infraestructura dentro de Rusia. Y con bastante éxito. El documento describe algunas operaciones increíbles. Por ejemplo, el ataque a una instalación petrolera rusa en la región de Stavropol. Exacto, ese ataque es un ejemplo perfecto de cómo Ucrania está usando la tecnología de drones de forma cada vez más sofisticada. El documento explica cómo lograron evadir las defensas aéreas rusas y alcanzar un objetivo estratégico clave. Eso pone en duda la capacidad de Rusia para proteger sus fronteras. Claro. Y esto me hace pensar, estos éxitos de Ucrania serán temporales. ¿Qué dice el documento sobre las posibles contramedidas de Rusia? Menciona que Rusia está ajustando sus defensas, pero no da detalles específicos. Eso sí, destaca la presión sobre Putin por la falta de progreso en la guerra y por estos ataques ucranianos. Es verdad. El documento habla de la preocupación de la gente por estos ataques. Sienten que el Kremlin no puede proteger sus propias fronteras. ¿Crees que esta ansiedad en Rusia podría obligar a Putin a cambiar de estrategia? Podría ser. El documento analiza el creciente sentimiento anti-Putin en Rusia. La gente está descontenta por los reveses militares y por políticas como el reclutamiento forzoso en los territorios anexionados. Pero Putin es astuto y decidido. No podemos descartar que opte por una postura aún más agresiva. Si Putin decide intensificar el conflicto, ¿qué implicaciones tendría esto para la participación internacional? El documento menciona el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, pero también habla del despliegue de tropas norcoreanas en Rusia. Este es un punto crucial. El documento sugiere que el conflicto está atrayendo a actores internacionales y podría haber una escalada global. El apoyo de Estados Unidos a Ucrania es claro. Han invertido mucho en la producción de armas, incluyendo armas de largo alcance. Pero la presencia de tropas norcoreanas en Rusia es un factor nuevo que introduce mucha incertidumbre. Ahí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué hacen las tropas norcoreanas en Rusia? ¿Qué implicaciones tiene esto, no solo para este conflicto, sino para el panorama global? El documento no da respuestas definitivas, pero sí plantea algunas posibilidades preocupantes. La presencia de tropas norcoreanas podría significar un apoyo militar directo a Rusia, lo que tendría graves consecuencias para el equilibrio de poder en la región. También podría significar una mayor cooperación entre Rusia y Corea del Norte en el desarrollo de armas o el intercambio de tecnología militar. Son cuestiones que hay que seguir de cerca. Este documento, aunque no da predicciones concretas, sí apunta a un futuro en el que este conflicto se vuelve aún más complejo y peligroso. Y esto nos lleva a una de las cosas más preocupantes del documento, el costo humano de la guerra. Es fácil perderse en la geopolítica, pero al final son personas las que sufren las consecuencias. Es verdad. El documento describe la terrible situación de los soldados rusos en el frente. Parece que la esperanza de vida es muy baja. Por ejemplo, menciona la falta de equipamiento básico y de suministros médicos, lo que está aumentando las bajas por enfermedades y heridas que se podrían tratar. El documento también habla de las medidas extremas que el Kremlin está tomando para reponer sus tropas. El reclutamiento forzoso en los territorios ocupados, la presión a los jóvenes para que se alisten, todo apunta a una creciente desesperación. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo podrán mantener este nivel de tropas? Sobre todo con el aumento de las bajas y el descontento entre los soldados. El documento menciona casos de deserciones y motines, lo que indica una moral cada vez más baja. Es una cuestión de moral y de recursos humanos. Si los soldados rusos están desilusionados con la guerra, su eficacia en el campo de batalla se verá afectada. Y eso aumenta la presión sobre Putin. El documento deja claro que su control del poder no es tan absoluto como parecía. El sentimiento anti-Putin, las críticas dentro del ejército, todo apunta a una creciente vulnerabilidad. ¿Crees que Putin podría estar subestimando el impacto de estos factores internos? Es difícil saberlo. El documento analiza varios escenarios posibles. No da predicciones concretas, pero sí presenta una gama de posibilidades, desde un acuerdo negociado hasta un conflicto regional a gran escala. El documento también destaca el papel de los actores internacionales. El apoyo de Estados Unidos y otros aliados occidentales es fundamental para que Ucrania se defienda, pero también aumenta los riesgos para todos. ¿Podría este apoyo occidental provocar una escalada aún mayor por parte de Rusia? Eso es una de las grandes incógnitas. El documento sugiere que las acciones de Estados Unidos, China y Corea del Norte
tendrán repercusiones más allá de la región. Si miramos el panorama general, vemos un mundo al borde del abismo. El conflicto en Ucrania es un punto álgido en una lucha geopolítica mucho mayor. Y las decisiones que tomen los líderes mundiales en los próximos meses podrían tener consecuencias impredecibles. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, los oyentes? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por esto? Parece un conflicto lejano a nuestras vidas. Porque esto no se trata solo de Ucrania o Rusia. Se trata del futuro de la seguridad mundial, de la estabilidad del orden internacional y de los principios de soberanía y autodeterminación. Es un recordatorio de que vivimos en un mundo interconectado donde los conflictos, incluso los que parecen lejanos, pueden tener consecuencias para todos. Y también es importante mantenernos informados, comprender la complejidad de estos temas y participar en un diálogo sobre las decisiones que enfrentan nuestros líderes. Esta inmersión ha sido muy reveladora, la verdad. Pero también me ha dejado con muchas preguntas. Está claro que el conflicto entre Rusia y Ucrania no ha terminado y las posibles consecuencias son preocupantes. Sí, el documento no endulza la situación. Expone los desafíos, los riesgos y las incertidumbres que vienen. Una de las cosas que me impactó fue la atención que presta a los aspectos psicológicos del conflicto. ¿Te refieres a la guerra de información? El documento habla de cómo ambos bandos usan la propaganda y la manipulación mediática para moldear la opinión pública. Exacto. Esta es una guerra que se libra no solo en el campo de batalla, sino también en las mentes. Tanto Rusia como Ucrania compiten por el apoyo internacional, tratando de construir una narrativa que les favorezca. Y parece que Ucrania está teniendo éxito en eso. El documento menciona cómo su estrategia de comunicación ha conseguido una gran simpatía global y ayuda militar de los aliados occidentales. Y han sabido presentarse como la víctima, el defensor de la democracia. Y esa narrativa ha conectado con la gente en todo mundo. Pero, ¿hasta qué punto esta imagen de Ucrania como víctima refleja la realidad? El documento también menciona algunas acciones controvertidas del gobierno ucraniano. Es cierto, el documento no idealiza a Ucrania. Menciona, por ejemplo, la corrupción y la represión de voces disidentes. Pero también destaca la resiliencia del pueblo ucraniano y su determinación para defenderse. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué escenarios deberíamos tener en cuenta en los próximos meses y años? Bueno, el documento sugiere varias posibilidades. Y es imposible predecir con certeza qué va a pasar. Pero podemos estar atentos a ciertas cosas. ¿Cómo cuáles? Observen el apoyo internacional a Ucrania. ¿Se mantendrá firme o habrá grietas en la alianza? ¿Cómo responderán China y otras potencias a las acciones de Rusia? Y la situación dentro de Rusia. ¿La disidencia y los problemas económicos obligarán a Putin a cambiar o seguirá con su postura agresiva? Esas son las preguntas clave. Las respuestas determinarán el futuro de Ucrania, de Europa y tal vez del mundo. Esta inmersión ha sido intensa, mucha información para procesar, pero creo que es importante hablar de estos temas con una mirada crítica. Totalmente de acuerdo. No podemos ser complacientes. Hay mucho en juego. Y a nuestros oyentes les dejamos con esta reflexión. ¿Cuáles creen que son los escenarios más probables para el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Y qué papel debería tener la comunidad internacional? Compartan sus ideas. Hasta la próxima. Mantengan la curiosidad, infórmense y sigan sumergiéndose en la información.